Bienvenido o bienvenida a Palabras en Silencio, una serie de conversaciones y ensayos alrededor de temas importantes. En esta ocasión les comparto una reflexión que hice alrededor de temas importantes como la rabia, la justicia, la percepción del deber ser, el amor y el odio. Esta reflexión la hice a modo espontáneo, meditativo, por lo tanto su estructura es más bien cíclica, no tan lineal. Sin embargo, también les dejo un texto inspirado en una transcripción de este audio, el cual es más estructurado. Espero que la disfruten. Hace poco oficialicé mi profesión de abogado. Y me parece que hay algo que nos pasa a los abogados principalmente, aunque también le pasa a muchas personas que no son abogadas. Y es que tenemos algo que voy a llamar herida de la justicia. Y con eso me refiero a el sufrimiento que llega de que las cosas no sean como creemos que deben ser. Y la clave está en que lo que debe ser es una creencia. No es la realidad en este preciso momento. Es, si se quiere ver así, un acto de fe. Un acto de fe de materializar, hacer real algo que en este momento no existe. Es importante que tengamos un norte, que tengamos normas de conducta que dirijan nuestras acciones. Al mismo tiempo, también es muy importante que reconozcamos que esas normas no son fáciles de mantener. En especial si las normas que estamos acogiendo son normas de ética muy refinadas, muy puras. Este sufrimiento se puede ver manifestado, lamentablemente, con rabia. Tenemos una creencia de que las cosas deben ser de cierta manera. Como dice Ajahn Sumedho, él le puede decir a todas las personas en este preciso momento qué es lo que deben hacer. Deben ser amables, compasivas, seguir las normas de conducta básicas como no mentir, no matar seres vivos, no robar, no ser muy indulgente con la sexualidad y no intoxicar la mente. Eso se lo puede decir a todas las personas en este momento. Y una persona que reflexione sobre estas normas de conducta podrá encontrar que son normas muy válidas. Por ejemplo, ¿a quién le gusta que lo maten? Virtualmente a nadie. ¿A quién le gusta que le roben? Virtualmente a nadie. ¿A quién le gusta que le mientan? Virtualmente a nadie. ¿A quién le gusta que la usen para satisfacer un mero deseo sexual? Virtualmente a nadie. ¿Quién es capaz de mantener firmemente su ética si tiene la mente intoxicada con alcohol o con sustancias psicoactivas? Virtualmente nadie. Este último punto
seguramente va a ser controversial en la cultura en la que me encuentro. Una cultura en donde la gente disfruta de emborracharse, de intoxicar su mente. Sin embargo, ojalá logren reflexionar de que un efecto muy potente de estas sustancias es que llevan al descuido. En la experiencia directa es algo así como que tienes ciertas normas por las cuales te riges. Por ejemplo, tienes la norma de que tienes una pareja a la cual le prometiste ser fiel, a la cual le prometiste que no buscarías otras personas para tener encuentros sexuales, y te tomas varios tragos, ya la mente empieza a ser un poco más movediza, más sedada, más aletargada, y aparece una mujer atractiva, y esa norma que tú tenías con la pareja la olvidas y rompes la norma que tú mismo dijiste que ibas a cumplir. Y así con muchas otras normas. Entonces, si a nadie le gusta que rompan esas normas con uno, ¿qué quiere decir eso? Que el romper esas normas va a causar intranquilidad, desestabilización en las relaciones sociales. De vuelta, porque hay una herida natural hasta cierto punto que consiste en que cuando las cosas no van como yo quiero que vayan, o las cosas no son como yo creo que deben ser, me desestabilizo. Entonces, un poco paradójicamente, todos sabemos qué es lo que se debe hacer. Eso se va complejizando, ¿no? Y aquí entramos al terreno del derecho. Hay muchísimas normas en un ordenamiento jurídico. Yo conozco de primera mano el colombiano, pero podría apostarle a que todos los ordenamientos jurídicos de los países de este momento son complejísimos. No solo tienen esas 5 normas, tienen un montón de normas. Entonces, lo que debemos hacer, hasta cierto punto eso ya está. Y está de forma más o menos clara, ¿no? En las normas que nos rigen como sociedad. Lo que no está claro es que seamos como debemos ser en este preciso momento. No está claro porque no es así. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Nos ponemos rabiosos y decimos, no, es que las cosas no son así. Quiero detenerme un poco sobre esa afirmación que lo he escuchado varias veces en mi vida social, que cuando una persona observa algo que rompe sus normas, rompe sus ideales de lo que esta persona cree que debe ser, la persona dice algo como, no, las cosas no son así, y toma una actitud fuerte, un poco inmiscuida con rabia, y hace una acción repentina que muchas veces no lleva al bienestar. Por ejemplo, tema controversial. Ojalá nos podamos empezar a profundizar en este tipo de cosas siendo conscientes de la emocionalidad que hay detrás. Habiendo dicho eso, voy a pasar a hablar del tema. Hace unos años en Colombia tuvimos el famoso paro nacional, en donde muchas personas
miles, por no decir millones, creo que es preciso decir millones, salieron y entre esas estaba yo. Yo salí un día a marchar y a protestar y a decirle al gobierno de en ese entonces Iván Duque que las cosas no pueden seguir así. Me voy a detener sobre esa frase un momento. Las cosas no pueden seguir así. Lo que estoy diciendo es que no es posible que las cosas sigan como son en este momento. Que las cosas no sigan la inercia que llevan en este momento. Hay un sentido en el que eso es verdad. Eso es así. Las condiciones van cambiando y las cosas no siguen igual. Cada día que pasa las cosas van cambiando un poco. Eso es en el nivel más absoluto, más metafísico, si se quiere. Sin embargo, cuando yo salí a protestar, yo no me refería a eso, porque si yo reconocía eso, probablemente no me daban ganas de salir a marchar y a gritar, en fin. Ese tipo de consignas se hacen ante problemas muy complejos que llevan ocurriendo un buen tramo de tiempo. En ese entonces me acuerdo que se nos convocó a las calles aparentemente por la muerte de muchos líderes sociales. Y también porque la policía en medio de unas protestas había vulnerado, dañado físicamente a varias personas. Entonces salimos a decir, es que las cosas no pueden seguir así. Tienen que cambiar. Hay que reflexionar hasta qué punto es beneficioso que digamos ese grito, que compartamos ese grito. Pienso en este momento que en ese entonces lo compartimos, incluso se le llamó el estallido social porque se estalló. ¿Qué estalló? Probablemente la rabia de las personas. Esa indignación, esto es, esa comprensión de las personas de que se les estaba faltando a su dignidad. En otras palabras, esa comprensión de las personas de que las cosas no son como deberían y que eso no puede seguir así. ¿Hasta qué punto eso es beneficioso? Surgió el estallido social en el año 2021. Me parece a mí que las personas que salieron a marchar y otras que de pronto se quedaron en sus casas, quizás con las cacerolas, apoyando ese movimiento, fueron probablemente las que eligieron al actual presidente Gustavo Petro. Estoy hablando de política colombiana. Y digamos, yo creo que es preciso decirlo, que el presidente Petro es un representante de las personas que salimos a marchar en ese momento. El presidente Petro y su gobierno ya lleva varios años acá. Creo que desde el 2022 está en el poder, ya casi va para 2 años. Y bueno, su gobierno ha ido cambiando porque todo es cambiante. Han salido ministros, han salido un montón de personas. El presidente sigue, la vicepresidenta sigue. Y otros me imagino que van siguiendo. No soy un seguidor vehemente, firme de esos hechos. Pero entonces han pasado 2 años en donde, si se quiere entender así, esa energía de indignación
colectiva tuvo su caudillo en la presidencia de la República. Y hay una pregunta muy importante para hacer ahí. En estos 2 años, el progreso hacia lo beneficioso, hacia el cumplimiento de lo que creemos que debe ser, ¿ha sido mayor o menor que con otros presidentes? Dejo esa pregunta. En la política he observado esto. Las personas creen saber la verdad cuando no la saben. Creen saber, más allá de toda duda razonable, que el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, si eres petrista, ha sido el mejor gobierno de la historia. Y que el gobierno de el otro ha sido el peor gobierno de la historia. Esa afirmación es muy difícil de probar. Si se quiere hacerle una prueba científica a esa afirmación, me parece que te tomaría muchos años o mucho tiempo realizarla. Realmente llegar a determinar si efectivamente el gobierno de Gustavo Petro ha sido el mejor gobierno de la historia. Y tienes que empezar partiendo de ¿qué es eso de mejor? ¿Cuáles son esos ideales que yo tengo para juzgar si este gobierno ha sido bueno o malo? Y así con todos los gobiernos. Dejemos ese lado colectivo que me parece de vuelta que está muy cargado. Nunca he hablado de política en este podcast. O digamos, no he hablado de política de la forma tan explícita en la que he hablado, ¿no? Nombrando caudillos, movimientos. En fin, estoy ahí como tocando identidades de las personas. Yo sé que eso puede despertar emociones fuertes. Y me parece que ya llegué al fin ahí. Y pasemos a ver esto en una escala más micro, en donde yo creo que la posibilidad de transformación personal, la posibilidad de efectivamente cambiar es mucho mayor. Entonces, supongamos que en mi casa yo opero con una norma que dice lo siguiente. La persona que ensucia su plato debe lavarlo dentro de los 10 minutos. Esa es mi norma. Ese es mi deber ser. Y entonces, una persona con la que yo convivo ensucia su plato y lo deja en la mesa por más de 10 minutos, por mucho tiempo. ¿Qué siento yo en ese momento? Esa pregunta se responde de acuerdo a la cantidad de apego que tengo yo a ese deseo que en este momento es una norma. Si yo estoy muy apegado a que las cosas sean así y me encuentro que esta persona no sigue con esa idea que yo tengo de lo que debería ser, en ese momento muy probablemente siento mucha rabia interior. Me siento agitado, eso se puede sentir en el cuerpo, ¿no? Como caliente o frío a veces. Y me apego a ideas que alimentan esa comprensión que yo tenía. Por ejemplo, de que no se puede dejar un plato sucio más de 10 minutos.
y veo que una persona lo hace. Y entonces ahí la mente empieza a decir, ay, es que esta persona, ¿qué le pasa? ¿Acaso no le enseñaron esto en su casa? ¿Acaso esto? ¿Acaso lo otro? ¿Acaso tan? ¿Acaso tin? En fin, pensamientos de ese tipo. Pensamientos que pueden decir, no es posible que esa persona haga eso. Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, las cosas no son así. Estoy insertado en esta historia que les estoy narrando. No, realmente la otra persona sí puede hacerlo. Es así. La persona ensució el plato y lo dejó ahí. Sí pudo hacerlo. Se pudo saltar la norma. Entonces es comprender que el trabajo interno, diría, de acercarnos a cumplir el deber ser, inicia en el incumplimiento. Espero que me haga entender con eso. Si yo estoy recurrentemente cumpliendo la norma, no necesito trabajar o no necesito trabajar tanto para cumplirla. Si yo tengo en mi sistema nervioso instalado el patrón de comportamiento en el que justo después de ensuciar un plato yo me levanto, lo lavo, yo no necesito mucho esfuerzo para cumplir esa norma de lavar el plato. Eso ya está instalado. ¿Qué pasa? ¿Será esa la realidad para todas las personas? No, no lo es. Y esto puede aplicar para cualquier norma que te imagines. Es que el deber ser no es el ser. Y eso ojalá que no se interprete como para que no, entonces quedémonos quietos de aquí al resto de la eternidad sin hacer nada porque el deber ser nunca va a ser. No, el deber ser sí se puede materializar. Lo que pasa es que necesita trabajo interno para que se materialice. ¿Y qué es ese trabajo interno? Lo que más me resuena es que ese trabajo interno consiste en comprender que en el deber ser yo estaré mejor, estaré más cerca a lo que en verdad yo deseo. Esta es una pregunta muy importante y es una pregunta que me parece que vale la pena repetirse en cada momento. Cuando tengas un escenario de mucha indignación con otra persona, puede ser por política, puede ser por esto, puede ser por lo otro, hay una pregunta muy importante para hacerse. ¿Qué quiero en verdad? ¿Tener la razón? ¿Ganar el debate? ¿Que la gente me reconozca como el vencedor? Suena seductora, ¿no? Suena seductor todo eso que acabo de decir. ¿En verdad quiero eso? ¿O quiero estar en paz? Tranquilo. Libre de rabia. Libre de malos sentimientos. Yo apuesto a que la persona que haga el ejercicio introspectivo de preguntarse
¿Qué quiero en verdad? Se va a dar cuenta que lo que quiere en verdad es la paz. ¿Y qué cosas conducen a la paz en el campo de las conductas? Como mínimo, diría yo, no matar seres vivos, no robarle a otras personas y no mentirle a otras personas. Reflexionando con eso, es posible darse cuenta que yo, al no mentirle a otras personas, les estoy regalando paz, les estoy regalando seguridad. ¿Por qué? Porque yo he estado también en una situación en la que yo desconfío de mis hermanos, yo desconfío de las otras personas, yo creo que me están mintiendo. ¿Y cómo se siente eso? ¿Te sientes en paz, tranquilo, cuando desconfías de los demás? Lo más probable es que no te sientas en paz, no te sientas tranquilo o tranquila cuando desconfías de los demás. Entonces, sabiendo que la desconfianza no es algo bueno, yo decido ser alguien confiable, ser alguien que dice la verdad. Al precepto de no matar, creo que es evidente, a nadie le gusta que lo maten. A nadie. Eso tiene también consecuencias en la política. Desde ese punto de vista, no hay guerras justas. No hay guerras justas. Tema también controversial, ¿no? En este momento en donde estamos en tantas guerras y hay personas llegando y diciendo, esta guerra tiene que pasar, en fin, ajá, tan. Llegar y salir y decir, no hay que matar a otros seres vivos, nunca. Es un acto de valentía. Porque es un acto de valentía renunciar a la acción de dañar cuando hay otro que me quiere dañar a mí. Yo en un momento de mi vida tuve un encontrón con un compañero del colegio. Estando en el colegio, ni siquiera me acuerdo por qué yo estaba molesto con él. Probablemente él me estaba diciendo alguna cosa que me molestaba, que me irritaba. Quizás me estaba diciendo algo no cierto acerca de mí o que yo consideraba que no era cierto acerca de mí y yo estaba muy molesto. Y recuerdo que yo le dije algo como si sigue diciendo eso le voy a pegar. Y él en ese momento cambió completamente su actitud y me dijo, pues si me quiere pegar, me puede pegar. Y yo no sé, quizás agarré algo, nos estábamos cambiando para ir a jugar fútbol y yo le pegué. Y él no hizo nada. Simplemente me miró. Ni siquiera me gritó. En ese momento yo naturalmente me desarmé. Yo dije, ¿por qué le voy a pegar a él? Él no me va a pegar a mí. Esto es posible que pase en otros escenarios de la vida social. Sin embargo, el que decide no matar es, diría yo, profundamente el valiente. El que decide no agredir, el que decide no odiar. Y me parece que esa persona tiene instalado en su sistema nervioso la comprensión de que el odio
no cesa con odio, sino que cesa con amor. Esa es una ley eterna. Alguien que esté aferrado al odio probablemente reaccione fuertemente ante esa afirmación. Me ha pasado. Una vez estuve conversando con una persona y esta persona se notaba que tenía mucho rencor hacia otras personas que le habían dañado, y debo decir que le habían dañado de una forma bastante fuerte. O que al menos esta persona lo entendía así. Y yo llegué y le dije esa frase. Yo le dije, mira, un profesor una vez me dijo que el odio es como un veneno que uno se toma pensando que va a dañar al otro. Y él reaccionó fuertemente. Dijo, pero es que si a su profesor le hubiera pasado lo que a mí me hubiera pasado, él no estaría diciendo eso. Quizás. Al mismo tiempo, es una comprensión que va más allá de las situaciones particulares. Seguramente has tenido la situación en algún momento cuando eras joven, cuando eras adolescente, en donde estabas, entre comillas, molestando, jugando con algún amigo, entonces te jugabas a pegar con el otro amigo, entonces le pegabas un puño en el brazo y él te lo devolvía, y tú luego se lo devolvías y él te lo devolvía, y así, 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 y en un momento ya te estabas cansando, pero algo dentro de ti decía, no, yo no puedo ser el que se lleva el puño, él tiene que ser el que se lleva el puño. Y adivina qué está pensando él. No, yo no puedo ser el que se lleva el puño, él tiene que ser el que se lleva el puño. Y si se sigue así indefinidamente, las personas, alguna de las dos va a morir. Y no estoy exagerando. Si se sigue así indefinidamente, alguna de las dos personas va a morir. O va a quedar terriblemente herida hasta que ojalá otras personas intervengan y lo separen. Se arma una pelea, de verdad, una verdadera pelea. ¿Cómo cesa la pelea? ¿Cómo cesa el odio? El odio cesa cuando una persona dice, bueno, ¿sabes qué? Yo me llevo el golpe. Y quizás siguiendo la enseñanza de Jesús, yo rezo por el bienestar de mi enemigo, en este caso la persona que me dañó. Decía muy sabiamente, habrán escuchado decir que se decía ojo por ojo, diente por diente, y que amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Y yo les digo, no, amen a sus amigos y a sus enemigos. Y si la persona te pega en una mejilla, muéstrale la otra. Eso está en el gran sermón de la montaña que compartió el Señor Jesús. Y muchas personas no entienden o no aceptan esa enseñanza. Me parece a mí que porque no entienden que verdaderamente el odio no cesa con odio. Es una imposibilidad lógica. Si quieres que haya menos odio, tienes que soltarlo. Y no me refiero a actuar mediante el odio, sino realmente dejar que el odio se vaya. No aferrarte a él, no alimentarlo. ¿Y cómo se hace eso? Alimentando en cambio el amor, el deseo de que el otro esté bien. Hay situaciones difíciles. Hay situaciones en donde en verdad se cree y puede ser cierto que la otra persona lo dañó a uno. Y entonces en ese momento es muy difícil meditar, concentrarse y decir,
que esta persona esté en paz, que esta persona esté bien. Sin embargo, una breve reflexión puede liberar esa resistencia. Si la otra persona estuviera en paz, me pegaría. Si la otra persona estuviera en paz, ¿tendría odio? No. Cuando estoy en paz, no tengo ganas de herir a otra persona. No lo necesito. No es lo que quiero. Tengo la verdadera comprensión de que eso no es lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en paz. Y si la otra persona también está en paz, es más fácil que yo esté en paz. Entonces, cuando... Es una invitación que dejo, ¿no? Cuando nos topemos con algo que decimos, esto no debe ser así. Ojalá que meditemos y seamos conscientes al respecto. Las reflexiones que acabo de compartir pueden ser un buen punto de partida. Y si la sensación física es muy fuerte y realmente no hay claridad mental en ese momento, lo cual suele pasar, yo recomiendo entrar por el cuerpo. Es lo que sirve. Sentir esa rabia, de pronto observar cómo ha cambiado mi respiración, cómo se siente mi cuerpo. Y jugando un poco con la respiración, manejarlo de una forma en la que el cuerpo vuelva a estar relativamente tranquilo. Y en ese momento puede surgir la pregunta, ok, no se está haciendo lo que yo creo que se debe hacer. ¿Qué es lo mejor, lo más conducente para la paz, y no solo mi paz, sino la paz en general, en este momento? ¿Será ir a gritarle? O más bien decirle algo como, oye, a mí me gustaría que las cosas fueran de esta otra manera. Me parece que es más conveniente. ¿Tú qué entiendes? ¿Entiendes lo mismo? Tin, se abre una conversación. Y si la otra persona no está dispuesta a conversar, seguramente porque la otra persona cree que lo que ella está haciendo está conforme al deber ser, ¿valdrá la pena aferrarme a esa rabia, a ese rencor en ese momento? ¿Será lo que en verdad quiero? ¿Será que actuando así esta otra persona deja de actuar como lo ha venido haciendo? Lo más probable es que no. Y no se trata de no decir cosas que se deban decir. Y ahí hago énfasis en el deber, ¿no? Es en el deber. A veces es valioso, es conducente al bienestar, o al menos el entendimiento que yo tengo del bienestar, decir ciertas cosas. Oye, esto que hiciste me generó tal incomodidad. O mientras tú lo hacías,
yo me sentí mal por esto y lo otro. ¿Cómo es eso? ¿Y qué tan bueno es eso versus llegar y caerle durísimo a la persona con toda esa rabia, con todo ese rencor? ¿Qué es más conveniente? ¿Y qué es lo que en verdad quiero en ese momento? Entonces, un trago amargo quizás, pero no por eso deja de ser cierto, es entender que las cosas no son como deberían ser. Las cosas son como son. Y si quiero ser inteligente al momento de avanzar hacia lo que yo creo que deberían ser, pues primero, ojalá tener sabiduría y entender que ese deber ser que yo tengo en la mente realmente es un deber ser que va más allá de mí, que es un deber ser en el que yo digo, ok, haciendo esto hay paz para mí y para los demás. Primero eso. Y segundo, hacerse la pregunta, ¿cómo es la forma más inteligente en la que yo puedo actuar para que ese deber ser se materialice? Y no es solo algo de pensar, porque se puede caer en ese error, en filosofar de aquí hasta el resto de la eternidad acerca del bien, entonces te lees a Platón, al este, al otro. No estoy diciendo que sea completamente inútil, pero estoy diciendo que no es solo algo de pensar, es algo de sentir. Seguramente todos acá hemos sentido amor en nuestras vidas. Hemos sentido ese deseo genuino de que haya paz, de que se esté bien. Lo que hay que hacer y lo que es conveniente hacer si se quiere tener más de eso es reconocer qué es lo que en verdad se quiere. Y reconocer que para que el amor, la paz, tenga una presencia perfecta en este mundo imperfecto, lleno de odio, de rencores, en fin, el camino es largo. Y hay que ser padeciente. De ahí viene la palabra paciencia, en la capacidad de padecer, en la capacidad de sentir esa incomodidad, ese dolor en este momento, entender quizás sus causas y después de entender esas causas, avanzar para eliminar, soltar esas causas y así que el amor, la paz, empiece a tener una mayor presencia. Me parece que con eso puedo cerrar este episodio y espero que sea útil para que dejemos de sufrir con esto tan común, tan humano, de aferrarnos fuertemente a ese deseo de que las cosas sean de determinada manera. Y entender que en este momento no es así. No va a ser así toda la eternidad. Y que es posible actuar, trabajar de una forma en la cual estos bellos ideales que yo tengo, que ojalá estén infundidos de sabiduría, en verdad se realicen. Muchas gracias.